noticias y buenas noticias. Seguimos hoy en nuestro estudio de San Marcos, pero comenzando otro capítulo, el capítulo 9. Y vamos a hablar de la transfiguración, que lo tocamos cada año, pero hoy vamos a hablar de manera más detallada y con el contexto de San Marcos. Así que por favor síguenos, porque estos 3 episodios, los que ya has visto antes, más son increíblemente unidos y tienen un mensaje muy muy bonito para nosotros, como toda la Biblia, ¿no? No tiene ninguna malas noticias, sino buenas noticias. Así que antes de comenzar allí directamente en el texto, sabe que una vez estaba con William en un aeropuerto esperando un vuelo, y allí había un señor más o menos viejito. No le va a gustar que le diga viejo porque usan tanto dinero para verse bien, pero no voy a decir el nombre. Así que yo estaba normal, ¿verdad? Pero William dijo: oh, mire ese salsero que está allí, ¿qué tal? Y yo: ¿qué salsero? Y ¿cómo que no sabe? Ese salsero, mira qué importante esa persona. Ni idea de qué es salsero, hasta que tuve que buscar en Google para ver quién era el salsero. Y yo, ok, de todas formas no me llamó demasiado la atención. Para ti solo fue un viejito ahí. Sí, un tipo más. Otro viajero. Okay. Pero muy interesante, ¿no? Cuando te encuentras personas que alguien conoce y son bien importantes, pero hay otras personas que no entienden quién es. ¿Le ha pasado? Sí, de hecho, estábamos en camino a una convención y estábamos viajando, tu familia y la mía. Ajá. Y nos pasó también en el aeropuerto de San Juan, creo. Era Así en San mismo, Juan. claro. Y pasó alguien y todo el mundo sacando su teléfono, sacando fotos. Tirándole fotitos. Y nosotros como... ¿Quién es? Y era ¿Quién es ese un tipo? reggaetonero. Ajá, ni me acuerdo su nombre. Pero ni idea teníamos. Y eso es lo más interesante, ¿verdad? Cuando pensamos que ser famoso no es que te luces tan bien, es que eres conocida. Y yo estoy esperando, va a llegar el día en que somos tan conocidos por ese programa. Ajá. Que voy a Econo a hacer mis compras. Una foto. Ese es el pastor de noticias. Noticias. No lo puedo creer. Seguro que se va a pasar. Yo creo que va a ser más fácil que digan: quiero una foto contigo. No, porque tú eres el que acompaña al pastor Anthony. Ahí está. Eso me gusta más. Y es fascinante ese concepto como lo plantea, porque mucho tiene que ver con conocer quién es la persona. Y en los últimos capítulos hemos hablado un poco de quién es Jesús, ¿verdad? Ahora Jesús se va a revelar a sí mismo y vamos a ver un evento en la transfiguración en que es como el Noche de Hollywood, todas las estrellas están ahí. Ajá. Y los discípulos se quedan como, wow, si ellos tuvieran celulares, serían sacando fotos y de todo, por lo que vean, pero es solo por conocer, y lo que Jesús destaca, y en todo el libro es, conoce a Jesús por las Escrituras, y lo conocerás y lo podrás ver, pero si tú no lo conoces, tal vez ni siquiera lo puedo reconocer. Pero eso es anticipar un poco. Vamos entonces muy pronto al texto. Vamos a tomar un breve descanso y volvemos pronto. No lo pierdas. Este descanso es patrocinado por Starbucks. La taza roja. Muy bien, bienvenido de vuelta. Estamos entonces en nuestro texto, capítulo 9. Todavía estamos ahí en la mitad del libro. Estamos en las cosas más importantes. San Marcos 9, versículo 2 hasta 13. ¿Quién puede leerlo? ¿Piedra, papel o tijera? Que me toca a mí. Dice: 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos.
Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino, y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Gracias. Palabra de Dios. Pues una historia bien conocida, al menos si seguimos el año litúrgico, es algo que cada año celebramos en un día específico dedicado a esto. Y cada vez que lo leo, encuentro cosas aún más interesantes. Tenemos que ver esto en el contexto de lo que viene antes y lo que viene después. En el episodio anterior, lo hablé como si fuera el cumbre del monte, literalmente porque están en cumbre del monte, pero también en que hay el antes de subir y el después de bajar. Y lo que pasa ahí con esa palabra, transfiguración, es revelar algo que siempre había, ¿verdad?, en Jesús, que era tapado hasta ese momento. Hay un pastor en los Estados Unidos que se llama Brian Wolfmueller, que recién estaba hablando de esto y me gustó tanto lo que dijo. Él dijo que este es como el tabernáculo, porque en el tabernáculo había un cubre exterior de cuero, ¿verdad? Entonces lo veías de afuera y podrías distinguir la tienda del tabernáculo con el cuero, y sabías que adentro había algo sagrado, algo especial. Y él decía que la confesión de Pedro es como reconocer que bajo esa tapa de piel, bajo la piel de Jesús, hay algo sagrado, hay algo especial. Y cuando uno entra al tabernáculo, es que se ve todo, el oro, la brilla de los artículos, y se reconoce que estás acercando a la gloria de Dios. Él dijo, la transfiguración es como esta segunda parte, entrar en el lugar sagrado, ¿verdad? Y poder ver algo de la gloria saliendo del lugar santísimo. Ahora, todavía no hemos llegado al lugar más santo. Esto viene al final, ¿verdad? Cuando la cortina se devira, cuando por lo que hace Jesús en la cruz, por su propiciación de la sangre, se abre todo y veamos Dios en toda su gloria. Entramos también ahí por su sangre. Pero lo que está pasando aquí por los discípulos es que ellos ahora pueden ver adentro del misterio. Solo unos pasos. No, todavía ellos no han visto a Jesús en su gloria de verdad, en su gloria resucitado. Pero quizás podemos comenzar la discusión entonces con esto. Ahora están frente los profetas más famosos de la fe judía, y hay más confesión, la confesión del Padre sobre su Hijo Jesús.
ese es un lugar, pero sumamente santo. Por eso ellos también quieren construir algo. Voy a abrir para que ustedes digan lo que quieran, porque hay tanto que desempacar aquí. Tal cual. Uno podría decir que después de Jesús decir quién es Él, lo segundo para conocer a alguien, uno podría decir, es lo que sus padres dicen que es. Porque nadie conoce mejor a sus hijos que sus padres, ¿cierto? Y mucha gente podría opinar sobre mi hija, por ejemplo, voy a tomar ese ejemplo, y decir, oh, ella es tan tranquila, ¿no? Ella no hace nada mal, ella se ve tan bien. Pero solamente el padre que está 24 horas con los hijos puede decir, sabe la realidad de la un cosa. momento. Sí, puede ser que en esta hora del día tú te encuentres con eso, pero no es tan así. Así que es muy interesante para ver ahora al padre decir quién es su hijo, ¿no? Es su hijo amado en quien él se complace. Es la segunda afirmación para decir quién es nuestro Señor. Es escuchar de Él mismo quién es Él, pero segundo es escuchar de su Padre quién es su Hijo. Y Él habla totalmente con franqueza otra vez, vamos a decirlo así. Y en parte es como en ese dicho que dice en español, de tal palo está la astilla, ¿no? Es un reflejo del Padre, es verdadero Dios como el Padre es verdadero Dios y como es revelado allí. Por otro lado, es muy interesante ver que en ese relato queda demostrado que el cielo es una realidad, ¿verdad? Es un gran anticipo poder ver a estas dos personas que uno diría, ¿sabes cuántos años atrás murió Moisés y Elías? ¿No? ¿Quién sabe si ellos siguen vivos o qué? Pero aquí lo que está mostrando también son reales, están ahí, se puede reconocer, que esa es la otra cosa, ¿no? Uno piensa, pues después que alguien muere, uno no sabe si lo va a ver otra vez, no sabe si va a ser igual, o sabe si va a estar en espíritu como tú le vas a ver, pero ahí están, y ellos pueden decir, ese es Moisés, ese es Elías, con sus propios ojos puede reconocerse así. No sé qué piensa Pastor Antonio. Claro, y son como estrellas, como decía Pastor James, ¿no? Para el pueblo de Israel, pues Moisés y Elías junto con Jesús no es sorpresa que responde Pedro como lo hace, ¿verdad? Está starstruck, es como lo decimos en inglés. No sabe qué decir, está espantado. Y es... perdón que te interrumpa, pero en esa misma orden de idea es como ver toda la Biblia en tres personas, ¿no? Exactamente. Sí. Tienes ahí a Moisés, quien representa la ley, ¿verdad? Elías, que representa los profetas, ¿no? Y los dos que apuntan al Mesías prometido, que apuntan al Cristo. El hijo de David. Iba a decir, lo único que hace falta es David. David, exactamente. Pero él es el hijo de David. Entonces, el linaje real de David está representado. Tenemos toda la Biblia. Y ese es lo más fascinante. Que es el Nuevo Testamento, Jesús, ¿cierto? Porque tú puedes ver el Antiguo Testamento en esos dos personajes, pero todo el Nuevo Testamento, obviamente, No, y Jesús. escrito por Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Tenemos los principales escritores de libros del Nuevo Testamento ahí, ¿verdad? Menos Pablo. Y una de las cosas que me llama la atención es esto, y hablaban con Jesús. Y no nos dice lo que hablaban. Y he escuchado de muchos que hacen teorías de qué hablaban, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que estaban conversando? Los discípulos estaban tan ocupados que ni siquiera parece que lo escucharon. Pero la teoría que más me gusta, porque cuadra con el contexto y el flujo de las historias, estaban hablando de la cruz, estaban hablando
Claro. de lo que venía. Porque Jesús decía que de la cruz lo encuentras en la ley, o sea, lo que escribió Moisés. Porque la ley no es la ley es el Torah, los primeros 5 libros, la ley, el Pentateuco y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Él está hablando con ellos. Para mí, es decir, si quieres saber de qué conversaba Jesús con Elías y Moisés, es leer su evangelio junto. Ese es el otro lado de la conversación. Claro. Lee Moisés, lee Elías y tendrás a la conversación. Este domingo estamos Bueno, hay que decir que es el bueno, primer el domingo en que después estamos, de Trinidad. Sí, el domingo en que estamos grabando. Estamos hablando de la historia de Elías, de Lázaro y el rico. Y al final el rico dice a Abraham, él dice, mándame en espíritu para que yo hablara con mis hermanos y los avisara de este fuego del castigo. Él dice, si no escuchan a Moisés y las profetas, a Elías y Moisés, pues no van a escuchar si alguien volviera de los muertos, que es la resurrección misma de Cristo. Es que sí tenemos el privilegio de escuchar esa conversación. Pero es larga. Y tenemos a Dios mismo diciéndonos que escuchemos el mensaje, ¿verdad? Que escuchemos a Jesús, el Hijo del Hombre, el Rey, ¿verdad? En el linaje de David. Sí. Que ha venido. Escúchenlo. Eso es la confesión de Dios el Padre, que viene de una nube. Una vez más tenemos todas estas imágenes del Antiguo Testamento. Está la nube, está también el tabernáculo. Eso es la palabra que usa Pedro, ¿verdad? Cuando dice vamos a hacer 3 cobertizos, vamos a hacer 3 tabernáculos, pero en realidad Jesús mismo es el tabernáculo que lleva la presencia, la gloria de Dios en su carne, en su propia carne. Tenemos ahí también la imagen del monte, ¿verdad? Que juega un papel importante en el pueblo de Israel. El monte es donde todo va a culminar en el final, ¿verdad? El día postrero. Donde Dios mismo va a ofrecer un banquete a todos los pueblos. Y una imagen más, y después dejo de hablar. En Moisés, yo creo que no se puede leer esto sin pensar en la profecía que Moisés hace en Deuteronomio 18, ¿verdad? Sobre el hijo que va a aparecer un profeta y que deben escuchar a él, ¿verdad? Sí. Tenemos aquí el cumplimiento de un montón de profecías, el cumplimiento de muchas imágenes del Antiguo Testamento. Esto es, como decía el Pastor James, el punto culminante. Estamos ya cerca a the good stuff, ¿verdad? Wow, lo que está pasando aquí es increíble. Decir que todo la Biblia aparece aquí es importantísimo, porque ese también una de las maneras que aprendemos a leer la Biblia. Tenemos un principio como luteranos, espero que como cristianos en general, pero como luteranos tenemos un principio que es que toda la Biblia se lee a través de la lente de Jesús. O sea, no puedo comprender la Biblia sin entender que todo se trata de Jesús. Y muchas veces, al menos hablo por mí mismo, cuando yo quiero explicar esto, voy directo al camino de Emaús, al final de Lucas, porque Jesús dice que todas las escrituras se trataban de él. Pero aquí está diciendo esto, pero quizás hasta más fuerte,
porque está diciendo, si me permite este versículo, miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Es decir, si estás leyendo la historia del Éxodo, ¿de quién se trata? Se trata de Moisés y todo lo que... Es que todos los santos, todos los personajes tienen una sola función: apuntar a Jesús, para que al final todo esto puede salir de su vista y dices, estoy aquí para escuchar a Jesús. Que sea en los Salmos, que sea en Crónicas, estoy aquí para escuchar a Jesús. Y cuando vamos a la Biblia con este meta, es que se abre. Si voy a Crónicas para saber, quiero ir a Crónicas porque quiero saber cómo debo actuar con mi jefe, no va a resultar, quizás algunas cosas lo puedes encontrar de consejería, pero no vas a encontrar lo que Jesús, lo que el Padre quiere que sacas. Claro. Porque lo que el Padre quiere que sacas de este libro, que exprimes de este libro, es Jesús. Es solo Jesús. Y su cruz, ¿verdad? Jesús, y no se puede conocer a Jesús aparte de esa cruz, ¿verdad? No sé qué opinarán ustedes, pero cuando dice escúchenlo, me pregunto si se refiere a lo que Jesús le había dicho en el pasado a Pedro, en el capítulo anterior, cuando hace su anuncio, su primera predicción de pasión. Porque ahí Pedro no quería escucharlo, no quería escuchar ese anuncio. Quizás Dios mismo tuvo que interrumpir ahí y decirle, no, lo que dice Jesús es correcto, debes escucharlo. Eso es parte de eso es mi plan, ¿no? Así es como voy a salvar al mundo. Eso es lo que quiere decir ser el Cristo, ¿no? Ir a la cruz para salvar a los pecadores. No sé, ¿qué opinan ustedes? Tal cual, yo creo que tiene todo el sentido para pensarlo así. Y con todas las cosas que el Señor decía, en las que los mismos fariseos, ¿verdad?, eran como sus haters, como hablamos antes, donde ellos más bien están apuntando a la gente a que no escuchen a Jesús, pero el Padre otra vez afirmando eso. Una cosa que me gustaría compartir es, primero, tenía que ser de mucho ánimo, y para Jesús, pero también para los discípulos, lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Primero, como tú, después de escuchar la cruz, ahora estás hablando de esa nueva etapa en la transfiguración, donde es un cambio totalmente diferente. Hablar de muerte para ahora hablar de eso. Pero al mismo tiempo es como llamamos en nuestra teología de la cruz, para entender lo que está ahora al bajar de esa montaña, que es lo que los discípulos otra vez no entienden, ¿no? Porque ellos quieren quedarse allí, en la comodidad, y es lo que nuestra carne quiere. Sí, hay que seguir. Nadie quiere ver el dolor y el sufrimiento otra vez, pero es solamente un anticipo de eso, no es que ellos van a verlo así ahora para siempre, es que falta todavía la última parte. Primero anunció la muerte, ahora mira la transfiguración, pero eso es lo que va a pasar. Eso simplemente son como anuncios allí en el medio para entender el final. Ánimo. Claro. Jesús tiene algo más para nosotros, como volviendo a esa idea del tabernáculo, ¿verdad? Viste el exterior, ahora has visto el lugar santo, pero todavía te queda el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo, la única entrada en el tabernáculo era por la sangre del Cordero Pascual, de propiciación. En este día de propiciación, con esta sangre
cubierto el sacerdote en esta sangre, podría entrar. Jesús todavía tiene que derramar su sangre en esta historia. Falta para que ellos entran donde van a quedar. No van a quedar. Él no quiere que queden afuera. Si quieres construir una morada, Él quiere que la morada sea aquel que Él construye. Y lo que Él construye, lo hace en el santo, en el lugar santísimo. Y lo está haciendo ahora para nosotros. Yo sé que estamos cerca de terminar. Sí, solamente un bonus. Me gusta mucho lo que aparece en el versículo 3, que está bien cerca del principio, diciendo: sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y la otra parte dice: nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos, ¿no? Y ese me gusta, ese texto, porque en parte es lo que también nosotros confesamos en el culto, ¿cierto? El culto también es nuestro Sión, nuestra montaña. Y ahí tenemos también todas las escrituras, Moisés, los profetas. Cada vez que leemos el Antiguo Testamento, confesamos el pecado antes de acercarnos. Claro, y cada vez que escuchamos el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo es que tenemos que bajar de la montaña para ir a enfrentar la vida que tenemos durante la semana, ¿no? Y eso tiene mucho que ver en los vestidos que usamos en el culto, ¿verdad? Sí. Obviamente no es por esto que depende el culto, pero es una confesión, como hemos hablado ya de la confesión. Esos vestidos representan ese blanco y en esa montaña esa luz, ¿no? Y es muy bonito imaginar el culto en esa historia, me parece. Sí. Y nos lleva entonces a nuestro patrocinador, que se llama Clorox. Mentira, tenemos mucho que hablar. Vamos entonces a concluir con una oración. Pastor. ¿Quién le toca? ¿A ti? Yo lo hago. Bien, oremos. Padre Celestial, si fuera a nosotros lavar, no podemos dejar nada sin mancha. Sin embargo, tenemos en la pila bautismal el fuente de vida, donde podemos lavar nuestros vestidos en la sangre del Cordero, donde quedan tan blancos como lo suyo. Señor, estamos también viviendo en la luz de tu gloria, mientras que también transitamos ese camino doloroso de la cruz. Pedimos que nos acompañe para que nosotros también veamos solo a Jesús, que leemos esta palabra de Moisés, de Elías, de los profetas, para que podamos comprender tu gracia en enviar el Mesías para nosotros. En su nombre oremos. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.